cazadores de tormentas que siguen los tornados a una distancia segura. Y luego están los que conducen dentro de la tormenta. No alrededor, no detrás, sino a través de ella. Y para esos pequeños grupos de cazadores en Estados Unidos, eso significó esta. Es la historia de los interceptores de tornados. John Cameron Casey nació el 28 de diciembre de 1967, en California. Hijo de un cineasta llamado George Casey, John estuvo rodeado del mundo del cine desde muy temprana edad. Durante los años 90 trabajó junto a su padre, recorriendo distintas partes del mundo para documentar algunos de los fenómenos naturales más extremos del planeta. Inundaciones, deslizamientos de tierra, erupciones volcánicas, y terremotos pasaron frente a sus cámaras. Pero nada logró cautivarlo tanto como los tornados. Había algo en estas gigantescas columnas de viento que despertaba su curiosidad. Mientras la mayoría de las personas intentaban mantenerse lo más lejos posible de ellas, él quería acercarse cada vez más. Con el paso de los años, aquella fascinación se transformó en una obsesión. Su objetivo era simple de explicar, pero increíblemente difícil de lograr: filmar un tornado desde una distancia nunca antes vista, y capturar imágenes capaces de mostrar al mundo la verdadera fuerza de estos monstruos. Sin embargo, existía un problema. Él perseguía tormentas utilizando camionetas alquiladas. Estos vehículos podían acercarlo a las tormentas, pero nunca lo suficiente como para obtener las imágenes que buscaba. Intentar acercarse demasiado significaba arriesgarse a ser alcanzado por escombros, granizo gigante, o incluso por los vientos destructivos del propio tornado. Pronto comprendió que si quería cumplir su misión, tendría que construir algo completamente diferente. Pero tampoco era una tarea sencilla. Casey no contaba con el respaldo económico de un gran estudio de Hollywood. El proyecto dependía en gran medida de sus propios recursos, y suponía una enorme apuesta financiera. Si fracasaba, no solo pondría en riesgo su carrera como cineasta, sino también el futuro de su familia. Aún así, decidió seguir adelante con el proyecto. En 2002 comenzó la construcción de un vehículo que parecía salido de una película de ciencia ficción. Lo llamó el Tornado Intercept Vehicle, o simplemente el TIF. Utilizando como base un camión Ford F Super Duty de 1997, Casey y su equipo dedicaron meses a transformarlo en una auténtica fortaleza sobre ruedas. El vehículo fue reforzado con una estructura de acero tubular y cubierto con gruesas placas blindadas de acero. Sus ventanas fueron reemplazadas por paneles de policarbonato resistente a impactos.
Tras aproximadamente 8 meses de trabajo, y una inversión superior a los $80.000, el primer TIF estaba listo. Pesando cerca de 14.000 libras, completamente equipado, y propulsado por un motor Power Strong, turbodiesel, el vehículo parecía más una nave espacial que una camioneta convencional. Y de hecho, muchas personas comenzaron a describirlo precisamente así: una mezcla entre una nave espacial y un trípode con ruedas. Durante la temporada de tornados de 2003, el TIF fue presentado oficialmente al mundo. Aunque era una máquina impresionante, también estaba lejos de ser perfecta. El enorme blindaje que protegía al vehículo y a la tripulación se convirtió en uno de sus mayores problemas. El TIF era extremadamente pesado, lo que afectaba su velocidad y maniobrabilidad. En muchas ocasiones, debía abandonar las carreteras asfaltadas para seguir el camino de una tormenta, pero esos caminos rurales no siempre cooperaban. El resultado era casi inevitable. Con frecuencia el vehículo terminaba atascado en el barro, obligando a Casey a perder valiosas oportunidades de interceptación. Más de una vez, observó cómo un tornado se alejaba, mientras el TIF luchaba por liberarse. Además, la transmisión manual y la antigüedad del vehículo tampoco ayudaban. Los problemas mecánicos y las limitaciones de movilidad eran constantes durante los primeros años de operación. Incluso hubo un momento donde llegó a ocurrir un incendio a causa de un problema eléctrico dentro de la cabina. Pero a pesar de todos esos inconvenientes, Casey continuó persiguiendo tormentas. Y poco a poco, los resultados comenzaron a llegar. Durante los años siguientes, el TIF recorrió miles de kilómetros a través de las grandes llanuras estadounidenses. El interceptor soportó granizo, lluvias torrenciales y vientos extremos, mientras su cámara IMAX capturaban algunas de las imágenes más espectaculares jamás filmadas desde tierra. El TIF logró interceptar y documentar entre 10 y 12 tornados. Sin embargo, hubo 4 interceptaciones que marcaron un antes y un después. La primera ocurrió el 24 de junio de 2003, donde filmó las distintas fases del tornado F4 de Manchester, en Dakota del Sur. ¡Moriremos! Un año más tarde, el 12 de junio de 2005, protagonizaría una de las interceptaciones más recordadas de toda su carrera, cerca de Dayton, Texas. Considerada por muchos como la interceptación más histórica del TIF, permitió obtener algunas de las imágenes más cercanas e impresionantes captadas hasta ese momento, consolidando el proyecto y demostrando que el sueño de Casey era posible. Finalmente, durante la grabación de la primera temporada de Storm Chasers, en 2007, el TIF volvió a enfrentarse a numerosos desafíos. Diversas fallas mecánicas amenazaron con poner fin a la temporada antes de tiempo, pero el vehículo logró regresar a la acción, y consiguió 2 interceptaciones cruciales hacia el final de la temporada. Aunque ninguna de ellas permitió obtener la ansiada toma que Sean buscaba, este último logró proporcionar valiosa información sobre la estructura y el comportamiento de los tornados. Las imágenes obtenidas durante estas persecuciones terminarían convirtiéndose en la base de los documentales que Casey llevaba años soñando producir. Por primera vez, el público podía observar los tornados desde una perspectiva completamente diferente. Pero el éxito no eliminó los problemas. El TIF seguía siendo lento. Seguía siendo pesado. Y seguía quedándose atascado cuando más se necesitaba. Él intentó solucionar parte de estas limitaciones, añadiendo nuevas mejoras al vehículo. Entre ellas se encontraba un sistema de suspensión modificado, y las famosas garras hidráulicas, capaces de clavarse en el suelo para ayudar a estabilizar el interceptor frente a los fuertes vientos. Oh bueno, eso aparentaba, pues estas anclas eran para tenerlos de adorno. Más tarde, se le añadiría un mesonete en la parte trasera, para recopilar datos para Josh Worman, un científico con el que Casey estaba trabajando en aquel entonces. La fama del vehículo alcanzó un nuevo nivel cuando apareció en la serie Storm Chasers.
Sin embargo, Sean decidió crear un segundo interceptor completamente desde cero. Por lo que el legendario interceptor fue retirado temporalmente. Y digo temporal, porque sería usado como un vehículo de reserva. Pero tras años de servicio, fue oficialmente retirado. Con el paso del tiempo, el interceptor terminó abandonado en una granja del centro de Kansas. Allí permaneció durante años. Olvidado. Oxidándose lentamente bajo el sol, la lluvia, y las mismas tormentas que alguna vez había perseguido. Pero la historia del TIF aún no había terminado. En una búsqueda del tesoro, organizada por el propio John Casey, quien encontrara el TIF primero, podría quedárselo. Durante años nadie supo dónde estaba. Hasta que en 2020, un cazador de tormentas llamado Robert Clayton logró localizarlo utilizando imágenes satelitales de Google Earth. Después de obtener el histórico interceptor, Clayton comenzó un largo proceso de restauración. En 2025 el vehículo fue trasladado para iniciar una reconstrucción completa, eliminando las garras, reemplazar la transmisión por una automática, y reducirle bastante peso, con la esperanza de devolverlo a condiciones funcionales. Hasta el día de hoy, su propietario actual suele ofrecer en ocasiones pequeñas actualizaciones sobre el estado actual del interceptor. Más de 20 años después de su construcción, el TIF sigue siendo una pieza legendaria dentro de la historia de la caza de tormentas. Fue el primer vehículo que permitió a Casey perseguir su obsesión de acercarse al corazón de un tornado. Sin embargo, esta no sería la última vez que él desafiaría a la naturaleza nuevamente. A pesar de todos los logros, sus limitaciones eran evidentes. Los caminos embarrados, los problemas de movilidad y el enorme peso del vehículo seguían impidiéndole llegar tan lejos como él deseaba. John sabía que todavía podía acercarse más. Que todavía podía conseguir imágenes aún más espectaculares. Y para lograrlo, necesitaría una máquina completamente nueva. Una más rápida. Más resistente. Y capaz de enfrentarse a terrenos donde el TIF original simplemente no podía llegar. Así comenzaría el desarrollo de un nuevo interceptor. Un vehículo que llevaría la misión a un nivel completamente diferente. Una máquina diseñada para acercarse aún más a los tornados más violentos del planeta. Ese interceptor sería el TIF-2. Pero esa es una historia para otro día.